Al regresar al Perú, Ricardo Palma fue nombrado cónsul en el estado brasileño de Pará por el gobierno del general Miguel San Román. Según su hija Angélica, don Ricardo estuvo corto tiempo en Pará por problemas de salud. Para restablecerse, pidió licencia y se fue a Europa. Allí recorrió importantes ciudades como París y Madrid y tras una fructífera estadía volvió al Perú en 1865. En esos años, la soberanía nacional estaba siendo amenazada por una poderosa flota española que merodeaba nuestras costas con afán de reconquista. En el año 1865, Ricardo Palma volvió al Perú luego de estar en Europa. Eran años difíciles para el país. Acaba de estallar un conflicto con España. España seguía creyendo que éramos una colonia suya. Ricardo Palma, al enterarse de esto, de inmediato se puso al servicio del Ministerio de Guerra. En el combate del Callao, el 2 de mayo de 1866, murieron numerosos defensores de la patria, entre ellos el ministro de Guerra, José Gálvez, que estaba en el Torreón La Merced. Justamente estoy al lado de una réplica de ese torreón en la punta Callao. En el momento del enfrentamiento en el Callao, Palma tenía 33 años. En el transcurso del combate, Palma estuvo en la Torre de la Merced al lado del ministro Gálvez. Fortuitamente salvó la vida porque poco antes de la explosión que mató a Gálvez se le ordenó que llevase un despacho telegráfico. Hasta ese momento, Palma era periodista y poeta. Con esa acción, se convirtió también en defensor de la patria. A Palma le tocó informar telegráficamente desde el Callao las incidencias del suceso. Años más tarde, él, así como otros escritores, escribió una poesía dedicada a la victoriosa gesta del 2 de mayo. Ricardo Palma fue seguidor de José Balta, al igual que otro destacado escritor romántico, Carlos Augusto Salaverry. Ambos apoyaron la causa de Balta contra la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Palma actuó como periodista de oposición y secretario de Balta en el mismo campo de batalla. Ricardo Palma era un leal seguidor del coronel José Balta y lo acompañó decididamente en su campaña presidencial. En 1867 escribió desde el diario La Campana atacando el régimen de Mariano Ignacio Prado. Bajo el seudónimo del Campanero, publicó sarcásticos poemas donde fustigaba a los pradistas. Pero sobre todo en este diario va a escribir unas breves notas sobre el Congreso de 1867, ¿no? El lema del diario La Campana era La Campana, diario eventual y caliente, que verdades no calla y mentiras no consiente. Conociendo la picardía de Palma, de pronto a él se le ocurrió el eslogan, ¿no? ¿Quién sabe? Sobre lo escrito por Palma en el periódico La Campana, Basadre dice lo siguiente: pese a la brevedad de las semblanzas y a su índole de literatura de barricada, pasan por sus amarillentas páginas algunos rostros que son eternos en la escena parlamentaria. El diputado que no habla, el que habla demasiado, el que se cree saber todo, el indefinible, ni chicha ni limonada, el que daría cualquier cosa por ser ministro.
el de oposición a todo trance, el que suscribe grandes esperanzas y luego no estuvo a la altura de ellas, y otros más. Jorge Basadre. En 1868, Palma acompañó a José Balta en la rebelión contra Mariano Ignacio Prado. Este alzamiento tuvo su epicentro en la ciudad de Chiclayo. La lucha fue enconada y heroica, y la victoria correspondió a Balta, a pesar de la desventaja de armamento. Finalmente, Prado fue obligado a dimitir y a convocar elecciones. En estas, resultaría elegido presidente de la República José Balta. Cuando Balta es elegido presidente de la República, el tradicionista va a ser su secretario personal, ¿no? Su secretario privado. Y él va a servirle pues haciendo toda su agenda presidencial, va a tratar de escribirle los oficios a las diferentes autoridades, ¿no? de la República. Durante el gobierno de Balta, entre 1868 y 1872, Palma fue senador por el departamento de Loreto. Además, colaboró con la publicación de El Correo de Lima. El gobierno de Balta acabó de manera trágica. Cuando estaba a punto de concluir su mandato, el presidente fue asesinado por orden de los hermanos Gutiérrez, militares levantados en armas con la intención de impedir el ascenso al poder de Manuel Pardo, que había ganado las elecciones. Este brutal desenlace fue un duro golpe para Palma y motivó su retiro de la actividad política, dedicándose de lleno al periodismo y la literatura. Estaban a punto de aparecer sus inmortales Tradiciones Peruanas, que había empezado a redactar desde 1860. Si bien Ricardo Palma fue dramaturgo, lexicógrafo, poeta y algunas veces incluso ensayó las labores de historiador, su gran obra fueron las tradiciones peruanas. Estoy en este momento en la sala Tradiciones de la Casa Museo Ricardo Palma en Miraflores, y desde aquí les cuento que en 1872 la imprenta del Estado editó el primer tomo de las tradiciones peruanas. 3 volúmenes más se publicarían en la misma década, demostrando la asombrosa continuidad de Palma. Los principales tipos de tradiciones que yo he encontrado son las tradiciones históricas, aquellas que reproducen un episodio real, en donde lo real es lo más importante y no aparece lo fantástico. En contraste, aparecen las tradiciones fantásticas, que son todo lo contrario, que no existe nada real, que todo es producto de la fantasía, quizás algunas de ellas producto de tradiciones orales que Palma ha recogido. Gracias a las tradiciones de Ricardo Palma, la historia del Perú cobra vida, se vuelve animada y familiar y se vincula a la literatura nacional de manera natural. La tradición es un género singular y difícil. Nace del periodismo, pensada para lectores de publicaciones diarias. Sus tramas breves, de fácil lectura, encantan por igual a incultos y especialistas. Y justamente ahí radica el genio de Palma. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma rescatan los recuerdos y costumbres de pasajes de la historia de nuestro país. El mismo Palma definió sus tradiciones como simplemente otra forma de contar la historia. La tradición
podría ser una especie de hermana de la historia. Palma se inspiró en la historia, leyó historia, recogió de la historia los episodios que le permitían hacer tradiciones, especialmente aquellos cargados de ironía, de picardía, de humor, ¿no? Y cuando ya mayor se le preguntaba y qué pensaba él de la historia y cómo la tradición era o no era historia, él decía con mucho gracejo, pues decía, es una hermana menor de la historia, no requiere las galas, la formalidad de la historia, es más bien una muchacha risueña, pícara, traviesa, ¿no? Para José Carlos Mariátegui, las tradiciones de Palma tienen política y socialmente una filiación democrática que traducía el criollismo, el mestizaje y la mesocracia de la Lima republicana. La obra de Ricardo Palma sería un producto auténticamente popular, alejado de la literatura colonialista. Palma va a insistir en contar la vida de la colonia, mostrándonos cómo era. Si bien la imaginación tiene su participación en esta manera de reflejar o describir la colonia, los datos reales son preciosos y son inagotables.